Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Hoy es martes 21 de marzo y como dijimos ayer, continuamos con nuestros devocionales, no son los de Salmos. Durante estos 21 días que estamos ayunando, comenzamos ayer nuestros 21 días de ayuno hasta que la casa esté llena y dijimos estaremos ministrando en estos 21 días otro material que es el libro del pastor Gilberto Camilo, nuestro pastor y supervisor allí de Puerto Alegre. Y ese material entonces tiene que ver justamente con lo que estamos tratando en este ayuno, 21 días hasta que la casa esté llena. Entonces, si usted no comenzó el ayuno con nosotros, lo invito, son 21 días de ayuno, hoy ya estamos entrando en el segundo día. Entonces, como dije, en estos 21 días estaremos ministrando de lunes a sábado. Estaremos ministrando un devocional sobre el tema de nuestro ayuno. Ayer hablamos sobre la dirección de la casa, hoy estaremos hablando sobre adorar a Dios. El tema de hoy entonces, del día de hoy, de nuestro devocional es adorar a Dios. Dice allí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo del 11 al 13, dice así: con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste, con viñas y olivares que no plantaste, cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. El Señor tu Dios, al Señor tu Dios temerás y a Él servirás y por su nombre jurarás. Entonces aquí en el libro de Deuteronomio vemos Dios escribiéndole, diciéndole al pueblo: cuando ustedes salgan, ustedes van a salir de la tierra de la esclavitud y van a ir a una tierra prometida. En esa tierra prometida, en Canaán, la tierra prometida, ustedes van a tener todo tipo de bienes, toda clase de bienes. Dice que ustedes no acumularon, tendrán cisternas que ustedes no cavaron, viñas que ustedes no plantaron. Cuando coman de esas plantaciones y se sacien, cuídense de no olvidarse que no fueron ustedes que consiguieron eso, que no fue con el esfuerzo de ustedes, sino que Dios se los dio. No se olviden que fue Dios que se los dio, dice ahí. Y al final termina la frase, el versículo 13, con un pasaje que después en el Nuevo Testamento nosotros lo vamos a ver de nuevo. Dice: al Señor tu Dios temerás y a Él servirás, y por su nombre jurarás. Eso decía allí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros vemos ese pasaje después, como decía, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús fue tentado. La Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás, y Satanás lo tienta con tres tentaciones. Una, la Biblia dice que Jesús estaba en ayunas, hacía días que no comía, y Satanás le dice: si en verdad tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Después dice: bueno, si en verdad eres hijo de Dios, tírate de aquí, porque escrito está: a sus ángeles mandarán para que no tropieces. Y Jesús le dice: no, escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y por último, Satanás lo lleva a un lugar alto y le muestra todos los reinos de la tierra, y le dice: estos reinos te daré si postrado me adorares. Y Jesús dice: no, escrito está: solo al Señor tu Dios temerás, solo a Él adorarás. Pero vemos que Jesús cambia. Jesús hace un pequeño cambio allí cuando Jesús usa este Deuteronomio para enfrentar a Satanás. Él dice así, allí en Mateo 4:10, Jesús cambia la palabra temerás. Aquí en Deuteronomio dice: al Señor tu Dios temerás. Pero en Mateo 4:10 Jesús cambia la palabra temerás y coloca: al Señor tu Dios adorarás. Y cambia la palabra jurarás por:
solo al Señor servirás. Pero la palabra servir aquí, yo sé que en el español no es tan común. En países, ¿verdad?, de habla inglesa, como es Estados Unidos, no sé si en Inglaterra, los otros países que se hablan en inglés, pero por ejemplo, en Estados Unidos, la palabra culto que nosotros usamos aquí en nuestro país, ellos usan la palabra servicio. Inclusive en español, en el español en Estados Unidos, cuando se refieren al culto, ellos no dicen vamos a tener nuestro culto. Inclusive en español se dice la palabra servicio. Entonces tendremos nuestro servicio a tal hora, los domingos a tal hora. La palabra aquí servir que Jesús colocó está hablando de culto. Entonces Jesús dice al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Usando la palabra solo a Él harás culto. Por tanto, entonces entendemos a través de esta palabra que las casas solamente serán llenas de todo lo que es bueno, de todo lo que es bien, cuando adoramos al Señor, ¿verdad? Cuando adoramos al Señor, cuando ofrecemos culto al Señor, ¿verdad? Cuando adoramos al Señor, ¿por qué? Porque nuestra adoración entonces produce frutos, ¿verdad? Y el culto es un lugar donde se debe adorar en espíritu, ¿verdad? En espíritu y en verdad. La adoración es algo extremadamente importante en nuestra relación con Dios, ¿verdad? La adoración tiene que ver con nuestra adoración o nuestra exaltación al Padre, nuestra relación con el Padre. ¿Por qué? Porque en toda familia, ¿verdad? No hay familia sin relación, no hay crecimiento sin relación, no hay fruto sin relación. Entonces nuestra adoración a Dios tiene que ver con nuestra relación. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros adoramos, y no necesariamente adorar es cantar. Sí, cuando cantamos estamos adorando. Pero adoramos al Señor cuando nos relacionamos con Él, cuando oramos, cuando estamos orando, estamos adorando al Señor. Entonces, como dijimos, adoración no es solamente música, pero la adoración expresa nuestro relacionamiento con Dios. Amén. La adoración, ella debe ser, en la palabra dice que debe ser en espíritu. Allí en el Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y los que no confiamos en la carne. Porque nosotros somos la circuncisión. Allí en Filipenses, en Gálatas, y nosotros vemos en varios libros, en Hebreos, ¿verdad? Cristianos que se convirtieron al Señor y ellos eran judíos, hebreos. Y estos cristianos, ¿qué es lo que ellos querían hacer? Muchos querían volver a las prácticas religiosas del judaísmo. Y ellos entonces querían que los nuevos cristianos, gentiles que no eran judíos, que se circuncidaran, pensando que esa circuncisión, como era en el antiguo pacto, ¿verdad? La circuncisión en el antiguo pacto representaba el pacto de Dios con Abraham. Pero la Biblia dice que nuestro pacto con Dios ahora es con Abraham también, pero no es a través de la circuncisión. Él es a través de la fe, ¿verdad? A través de la fe que Abraham, nuestro padre de la fe, tenía, nosotros entramos también en esa alianza, en ese pacto, a través de la fe. Por eso que aquí dice, porque nosotros somos la circuncisión. O sea, la circuncisión no es aquello que es hecho en la carne para entrar en la herencia, en la promesa de Dios, en el pacto de Dios. La circuncisión es aquello, dice la Biblia, que es hecho en el corazón. Y aquí dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y los que no confiamos en la carne. Entonces la circuncisión, como dijimos,
Era la señal del pacto de Dios con Israel, con la nación de Israel, ¿verdad? Ninguna persona no circuncidada podía hacer parte de ese pacto, participar de las bendiciones que habían sido prometidas a Abraham. Sin ellas no podía, sin la circuncisión no podrían participar de la bendición de Abraham. Pero vemos que después de la conversión de los judíos al cristianismo, muchos mantuvieron esa práctica de la circuncisión e intentaron imponérselas también a los cristianos, como dije aquí, los cristianos gentiles, ¿verdad? Los que no eran judíos, naturales judíos, ¿verdad? Entonces nosotros vemos Pablo escribiéndole a los Gálatas, y él le dice allá a los Gálatas, ¿verdad? Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, dice que no permitieran ser circuncidados. Pablo le dice que aquellos que querían volver nuevamente a esas prácticas, ¿verdad?, de la ley, de la circuncisión, ellos se estaban alejando de Cristo, estaban separando de Cristo, porque querían volver nuevamente a relacionarse con Dios de acuerdo a la ley, ¿verdad? Y cuando entonces esos nuevos cristianos volviesen a relacionarse con Dios de acuerdo a la ley, la Biblia dice allí en Gálatas que ellos estaban separando de la gracia, apartándose de la gracia, separándose de Cristo. Entonces debemos servir a Dios. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Debemos servir o adorar a Dios en espíritu. Romanos 1:9 dice así: porque Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Entonces nosotros servimos a Dios en espíritu. ¿Por qué? Porque es en nuestro espíritu donde yace toda fuente de poder. La paz, la alegría, ¿verdad? Fluye, que proviene de Dios, ¿verdad? Fluye a través de nuestro espíritu. Y a través de esa paz, a través de ese gozo, esa alegría, es que nosotros podemos vencer en todas las áreas, ¿verdad? Entonces no se trata de nosotros depender de Dios en nuestro intelecto o en nuestras habilidades, sino que servimos a Dios en nuestro espíritu, ¿verdad? Dios no acepta nada que se origina de la carne, ¿verdad? La carne delante de Dios no puede hacer nada bueno delante de Dios, ¿verdad? Es por eso que la carne, ella debe someterse al espíritu, ¿verdad? Andar en el espíritu, según la Biblia, es el patrón de todo cristiano, ¿verdad? Las cosas que hacemos para Dios, lo que ofrecemos para Dios, no debe originarse en nuestra carne, sino que debe originarse en nuestro espíritu, en nuestra dependencia de la gracia y en el espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el reino de Dios es espiritual y Él manifiesta justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es por eso que la única manera de nosotros servir a Dios, para agradar a Dios, es en nuestro espíritu, ¿verdad? ¿Y cómo? Entonces quiere decir que no debo hacer ningún acto en la carne. No, los actos en la carne, o sea, por ejemplo, cuando levantamos la mano, cuando cerramos los ojos, cuando adoramos al Señor, cuando nos postramos delante de Dios, esos son simplemente actitudes físicas que representan algo que está en nuestro espíritu, el deseo de adorar a Dios. Pero esas actitudes no nacen en nuestra carne, nacen en nuestro espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos adorando a Dios en espíritu, ¿verdad? La Biblia dice que el Espíritu Santo, Él reside en nuestro espíritu, en el espíritu humano. Por lo tanto, ¿verdad? Debemos saber que el espíritu, que es en el espíritu donde se origina nuestra fe, ¿verdad? Es en el espíritu donde se origina la justicia por la fe, donde se hace la paz interior, donde viene la paz interior y el gozo, ¿verdad? Y hay algo que nosotros debemos saber cuando servimos al Señor. Primero, no debemos hacer nada si no tenemos paz, la paz que proviene del Espíritu Santo. Otra cosa, no haga nada sin el gozo del Señor. No haga nada por su propio esfuerzo. Tampoco no basta con estar haciendo algo para Dios. No basta solamente. Hay personas
que muchas veces se preocupan en hacer cosas para Dios, ¿verdad? Y es bueno hacer cosas para Dios, pero no podemos hacer nada para Dios, ¿verdad? Si no se origina en Él, ¿verdad? No debemos hacer nada para Dios si no proviene de Dios. La Biblia dice que en Dios está tanto el querer cuanto el realizar, ¿verdad? Si hay algo que Dios coloca en nuestro corazón, que proviene de Él, debemos hacerlo. Pero no podemos hacer nada que tenga que ver con nuestra carne, con nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque la adoración es espiritual. Adorar a Dios es algo espiritual. Muchas veces las personas se esfuerzan en la carne y pueden, ¿verdad? Podemos cantar en la carne, podemos levantar los brazos en la carne, podemos cerrar los ojos en la carne, podemos cantar cánticos, músicas para Dios en la carne, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? La verdadera adoración, o sea, la adoración ella es espiritual, ¿verdad? Entonces necesitamos cantar, adorar al Señor, ¿verdad? Y como dijimos, no necesariamente adoración es cantar, ¿verdad? La adoración nunca está en la carne y no depende de los sentidos físicos, sino que nace en el espíritu del hombre. La Biblia dice que nosotros nos volvemos semejantes a aquello que adoramos. El hombre se vuelve semejante a aquello que adora. Dice allí en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales que lo adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, la hora viene, dice la Biblia aquí en Juan 4, 23 al 24. La hora viene y ya es, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, nosotros ya estamos viviendo esa hora, ya estamos ese tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Y lo interesante es aquí porque también el Padre busca tales. O sea, la Biblia dice que Dios está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando, ¿verdad? Dios está buscando, ¿por qué? Porque no todo el mundo adora en espíritu y en verdad. Es por eso que la Biblia dice que Dios está buscando. Pero cuando Dios se encuentra, ¿qué es lo que sucede? Esa adoración atrae el corazón de Dios. Es por eso que dice, también el Padre busca tales que lo adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Y ahí nosotros vemos de dónde sale ese contexto de Juan. ¿Por qué es que Jesús dice esto? Cuando Jesús tiene un encuentro allí con una mujer samaritana, después que esta mujer samaritana se encontró con Jesús, ella le hace una pregunta y le dice, Señor, ¿dónde debemos adorar a Dios? Nuestros padres nos enseñaron que en este monte debemos adorar al Señor. Ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero ¿dónde que debemos adorar a Dios? Y Jesús le dice, mira, la hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. O sea, si hablamos naturalmente, debemos adorar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús o porque la salvación viene de los judíos. Pero no es el lugar. La mujer le preguntó a Jesús dónde era el lugar que debían adorar al Señor, dónde era el local que debían adorar a Jesús. Pero vemos que Jesús, que debemos adorar a Dios, pero vemos que Jesús le da otra respuesta. La mujer estaba preocupada en dónde adorar a Dios, pero Jesús le responde cómo debemos adorar a Dios, ¿verdad? Muchas veces las personas están preocupadas de en dónde adorar a Dios, pero Dios nos da una respuesta. No es el lugar físico, sino cómo adorar a Dios. No es aquí ni allá, dice Jesús,
porque la hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Adorarán en espíritu y en verdad. No es el local, sino que es cómo adoramos al Señor. ¿Verdad? Porque la adoración ya ocurre en nuestro espíritu, pero nuestra alma es que la manifiesta. ¿Verdad? Entonces quiere decir que solamente debo adorar en espíritu y nada más. Es toda una consecuencia. ¿Cuándo adoramos en espíritu? ¿Verdad? Nuestra alma manifiesta. ¿Qué es nuestra alma? Es lo que nosotros pensamos. ¿Verdad? Por ejemplo, yo siento tanta la presencia de Dios que voy a cerrar mis ojos, voy a levantar mis manos, me voy a postrar de rodillas, me voy a tirar en el suelo. Todo eso son cosas que pasaron por nuestra alma, o sea, son pensamientos que nosotros tuvimos y el cuerpo entonces obedece a nuestra alma. Pero todo nació en nuestro espíritu, no es algo de nuestra carne. ¿Verdad? No es algo que hice porque quiero que todos me vean. Hay gente que hacen cosas, ¿verdad? Y usted piensa, wow, qué espiritual que fulano, qué espiritual que fulana. Pero muchas veces tienen comportamientos que es para llamar la atención, para que las personas vean y digan, wow, qué espiritual que fulano, cómo Dios lo usa, cómo fue lleno de Dios y se tiró al piso y se golpeó la cabeza contra la pared. O sea, no viene por ahí. ¿Verdad? Viene sí que no importa lo que nos estén viendo las personas. Cuando adoramos al Señor en espíritu y en verdad, nuestro interés es agradarlo a Él. Lloramos, nos tiramos en el piso, nos acostamos en el piso, ¿verdad? Levantamos las manos, pero todo lo hacemos por causa de Él, ¿verdad? Por causa de nuestra adoración en espíritu, ¿verdad? Nuestra adoración ocurre en nuestro espíritu, como dijimos, pero nuestra alma lo manifiesta. Allí en Lucas, capítulo 1, versículos 46 y 47, María dijo lo siguiente: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. O sea, María, la Madre de Jesús, la que muchos creen que ella es la que intercede por nosotros delante de Dios, la Biblia dice que ella llama a Jesús de mi Salvador. O sea, inclusive ella necesitó de un Salvador. Pero ella dice aquí, engrandece mi alma al Señor. O sea, mi alma engrandece al Señor, pero mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. O sea, vemos que hay una conjugación de verbos aquí en esta palabra. Dice, mi alma engrandece, que es tiempo presente, ¿verdad? Mi alma engrandece es tiempo presente, pero dice, mi espíritu se alegra, se ha regocijado, se alegró en Dios, tiempo pasado, ¿verdad? Entonces, cuando nuestro espíritu, ¿verdad?, se alegra en el Señor, nuestra alma engrandece. ¿Verdad? Desafortunadamente hay muchos hermanos que no tienen mucha expresión externa, ¿verdad? Cuando algo sucedió en su interior. Muchas veces parecen robots, momias, adorando al Señor, ¿verdad? Uno los ve y no tiene ninguna expresión. Pero cuando Dios comienza a ministrar en nuestro espíritu, cuando adoramos a Dios en nuestro espíritu, como consecuencia va a haber una manifestación en nuestra alma, va a haber una manifestación exterior de algo que está sucediendo en nuestro interior. Amén. Entonces, llegará ese momento cuando veremos toda la iglesia, ¿verdad?, adorando en espíritu y en verdad. Cuando entendemos estos principios, ¿verdad?, entendemos la importancia de adorar al Señor, ¿verdad?, adorar al Señor en nuestras reuniones, ¿verdad? Porque ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito mayor de nosotros reunirnos? ¿Verdad? ¿Por qué es que nosotros nos reunimos? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de cada semana en la célula, en los cultos, nosotros estar reunidos? No nos reunimos porque no teníamos nada que hacer, ¿verdad? No nos reunimos en la célula y en los cultos porque no teníamos nada que hacer. Nos reunimos, por un lado, porque es un momento de comunión en la iglesia, pero también nos reunimos para
que el cuerpo sea edificado, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros podamos tener una actividad espiritual, un provecho espiritual, ¿verdad? En 1 Corintios 14, 26, Pablo le decía a los corintios que cuando la iglesia se reúne, cada uno tiene algo, cada uno aporta algo, ¿verdad? Cada uno ofrece algo de acuerdo al don que el Señor le dio para edificación del cuerpo, para edificación de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno recibió algo del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos que todo aquello que el Señor nos dio y lo ponemos en práctica, es para que nosotros a través de los dones podamos ser llenos del Espíritu, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Aprendemos a llenarnos, a disfrutar del Señor. Y cuando nos llenamos del Señor, ¿verdad? Va a haber esa manifestación del Espíritu en medio del cuerpo de Cristo, en medio de la iglesia del Señor. La palabra nos enseña a liberar los dones del Espíritu de acuerdo a lo que cada uno tiene, ¿verdad? ¿Cómo saber lo que nosotros tenemos? ¿Cómo saber el don que el Señor nos dio? ¿Verdad? Lo que viene a nosotros como una inspiración, debemos entregarlo a los hermanos, ya sea una palabra de profecía para edificar, un deseo de orar por otro o un mensaje en lenguas con interpretación. La Biblia dice que todo eso, decía Pablo a los Corintios, que debemos hacerlo para edificación de la iglesia, ¿verdad? Y vamos a ver aquí ya la adoración en el antiguo pacto, ¿verdad? La adoración en el Antiguo Testamento. La adoración en el Antiguo Testamento siempre fue algo producido en la carne. ¿Por qué? Porque los cristianos, o sea, no eran cristianos en el Nuevo Testamento, pero el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ellos no habían nacido de nuevo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios adoraba a Dios como una expresión cultural, como una expresión física, ¿verdad? Adoraban a Dios, ¿por qué? Porque todavía en el Antiguo Testamento los judíos o el pueblo de Dios, que no eran cristianos todavía, ellos no habían nacido de nuevo, ¿verdad? Y cuando nosotros no nacemos de nuevo, nuestro espíritu no es regenerado, ¿verdad? La regeneración tuvo lugar en el nuevo pacto. O sea, en el nuevo pacto, cuando Cristo vino, ¿verdad? Cuando Cristo murió y resucitó en la cruz, y cuando Cristo envió al Espíritu Santo allí en el día de Pentecostés, fue cuando los cristianos fueron regenerados, cuando nacieron de nuevo, ¿verdad? En el antiguo pacto, entonces, el pueblo de Dios no había nacido de nuevo, no había sido regenerado, ¿verdad? El Espíritu Santo venía solamente en el antiguo pacto y ungía para los oficios que habían. Ungía a los profetas, ungía al rey, ungía al sacerdote, pero no habitaba en ellos, no moraba en ellos. Por lo tanto, ellos no podían adorar al Señor en espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no habitaba en ellos. David, que es el mayor ejemplo de adoración en el antiguo pacto, poseía unción para profetizar y escribía tantos salmos proféticos y ungidos, pero en él mismo no moraba el Espíritu de Dios, ¿verdad? En David adoró ante el arca del Señor, y la Biblia dice que todo lo hizo con sus fuerzas, ¿verdad? Su adoración, claro que fue aceptada, pero no significa que hoy nuestra adoración debe ser con nuestras fuerzas, ¿verdad? Allí, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 14, dice así: David alzaba con toda su fuerza, David alzaba con toda su fuerza delante del Señor, y David estaba vestido con un efod de lino. O sea, vemos que David en el Antiguo Testamento, allí en el Antiguo Pacto, él adoraba al Señor con toda su fuerza. Pero ¿por qué que él no lo hacía en espíritu y en verdad? Porque el Espíritu todavía no moraba, ¿verdad? Él descendía sobre las personas para un propósito específico,
¿verdad? Como dijimos, el Espíritu ungía a las personas para rey, para profetas, para sacerdote, ¿verdad? Y David adoraba con toda su fuerza. Nosotros no debemos adorar hoy en día al Señor con toda nuestra fuerza, sino en espíritu y en verdad. Como dije, lo físico, ¿verdad? Lo del alma es consecuencia de algo que está en nuestro espíritu, ¿verdad? Las expresiones corporales, la adoración corporal, simplemente es consecuencia de algo que Dios ya está haciendo en nuestro espíritu. No quiere decir que ahora vamos a tener que parar y decir, no solamente voy a adorar en espíritu, no voy a manifestar nada físico, no. Lo físico, lo exterior es consecuencia de lo interior, amén, siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos adorar la adoración? ¿Cómo podemos practicar la adoración espiritual? Fortaleciendo nuestro hombre interior, ¿verdad? Llenando a través del ejercicio, llenándonos del Espíritu Santo. Allí, Efesios 5, 18 y 19 dice así: y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor de todo su corazón. Entonces la manera de nosotros ser llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia, que es hablando salmos, cantando himnos y canciones espirituales y alabando al Señor con todo nuestro corazón. Y aquí, cuando habla de himnos, no son aquellos himnos del himnario, ¿verdad? De los himnarios, porque en aquella época no existía himnario, ¿verdad? Los himnos son aquellos cánticos espirituales, aquellos que Dios coloca en nuestro espíritu. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, recibimos un lenguaje espiritual, ¿verdad? Es un lenguaje celestial entendido solamente por Dios, ¿verdad? Al hablar sobrenaturalmente, cuando hablamos, cuando adoramos al Señor en espíritu, cuando hablamos en lengua, ¿verdad? Cuando tenemos cánticos espirituales, estamos adorando al Señor, ¿verdad? Los salmos se refieren a un contenido poético que puede implicar rima o no. Entonces podemos adorar al Señor también cantando los salmos, declarando los salmos, entonando salmos. Como dije, pueden ser cánticos espirituales. Podemos agarrar la palabra del Señor y comenzar a orarla o a declararla y estamos adorando al Señor. Y también podemos profetizar. Yo sé que muchos piensan que la profecía es solamente para aquellos que tienen el don. Existe el don de profecía, pero existe la profecía, ¿verdad? Y Pablo decía que todos podemos profetizar. Dice allí en 1 Corintios 14:31, porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, ¿verdad? Todas las actividades espirituales son posibles porque fuimos llenos del Espíritu al recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y cuando esto sucede, nosotros recibimos el don, ¿verdad? Cuando fuimos bautizados con el Espíritu Santo, recibimos el don de lenguas, ¿verdad? Pedro declara allí en Hechos capítulo 2, versículo 33, que cuando el Espíritu Santo esté presente, Él se manifestará y habrá algo para ver y oír, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, cuando somos llenos del Espíritu Santo, podemos profetizar, podemos cantar al Señor, podemos declarar salmos, podemos hablar en lengua, podemos interpretar las lenguas, podemos declarar, ¿verdad?, la palabra del Señor, ¿verdad? Ese es nuestro deseo, ¿verdad? Como iglesia en estos 21 días, estamos declarando 21 días hasta que la casa sea llena. Y cuando hablamos de la casa, debemos entender que no solamente el culto y no solamente la célula, sino usted, nosotros también somos casa de Dios, dice la Biblia. Usted es el templo de Dios, usted es la casa de Dios. Y como casa de Dios también necesitamos estar llenos del Espíritu. Va a ser glorioso, va a ser poderoso cuando cada hermano entienda eso,
¿verdad? Cuando nos reunamos en los cultos, en las células para adorar al Señor y los hermanos entiendan eso. Va a ser una manifestación sobrenatural en nuestras reuniones. Nuestras reuniones serán reuniones llenas de vida, Dios, llenas de presencia, Dios, ¿verdad? Ese es nuestro deseo, llegar a ese nivel, ¿verdad? Que todos los hermanos adoren al Señor en espíritu y en verdad, que todos los hermanos entiendan este principio de la palabra del Señor. Amén, que el Señor te bendiga, que tenga un día bendecido. Déjeme orar rápidamente. Padre, bendigo la vida de mis hermanos, declaro un día bendecido. Declaro un día lleno de tu presencia, Señor, un día lleno de tu gloria, de tu gracia, de tu amor manifestándose a través de la vida de tus hijos. Padre, guarda sus vidas, líbralos de todo mal. Dale un día bendecido, Señor, y que esta palabra pueda, Señor, quedar en sus corazones. En el nombre de Jesús, que tú vengas a traer luz, revelación de estas verdades espirituales. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, que el Señor los bendiga. Tengan un día bendecido, un día en victoria. Y nos vemos mañana. Mañana seguimos con el capítulo 3 de nuestro devocional. Bendiciones, que pasen bien. Chau, chau.